Les damos la bienvenida a su podcast Tejidos de Conciencia. Yo soy Anita Lovi. Y yo soy Marian de Yaca. Hoy estamos bien contentas de continuar con nuestra saga de animales de poder. Y hoy tenemos la segunda parte, ¿verdad, Anita? Segunda parte de los animales de poder del aire. Y traemos unos animales tan preciosos. Quédense hasta el final, que al final vamos a ver a la abejita, que es uno de los Ay, animales más pero maravillosos. Así no que, les digas el final. no, yo les digo para que Eso se queden sonó hasta el como final. el final de cuando lees una novela así increíble y te vas hasta el final. Fue el mayordomo. ¿Quién fue el No, asesino? sí, ¿quién fue el asesino? La abeja fue el asesino, no es cierto. El tema es que quiero que se queden hasta el final escuchando. Por eso les adelanté quién, pero no. Les spoileé. Spoileé el Ya, final ya, el para final. todos. Bueno, Pero esperemos bueno, que van a se estar increíbles sorprendan. todos. Sí, que se sorprendan Así. con cada uno, porque cada uno de los animales que elegimos de verdad tienen poderes maravillosos y nos conectan con situaciones importantes de nosotros mismos, de nuestra vida y de lo que podemos desarrollar nosotros, ¿no? Como los poderes de los animales son poderes que nosotros también tenemos como seres humanos y que podemos desarrollar. Y por eso es que estamos dando toda esta saga, todos estos episodios acerca de animales de poder. Entonces, ¿qué te parece si vamos con el primero? Vámonos con la primera ave elegante, escultural, hermosísima, nuestra hermosa garza. Es un ave que tiene un cuello, una estructura cervical única, ¿no? Tiene como funciona como un mecanismo de resorte, ¿no? Que le permite como proyectar su pico a gran velocidad para atrapar sus presas. Y tiene unas plumas muy especializadas que hacia al final de las plumas ella no muda sus plumas, sino que se van como desintegrando, generando un polvo muy fino que la misma garza toma con su pico, la esparce por todo su cuerpo y en conjunto con un aceite que produce a través de una glándula que también se llena todo su cuerpo con eso, genera una total impermeabilización, ¿no? Entonces ella puede pescar sin mojarse y mantener esa impermeabilización. Uh-huh. Tiene una gran visión, es de mucha precisión y también de noche. Entonces ella puede ver tanto en la luz intensa del día como cazar de noche, puede detectar movimiento debajo del agua con muchísima precisión y, eh, y son muy diversas en su alimentación, principalmente peces, también son, o sea, oportunistas. Si hay un anfibio, un reptil o un pequeño mamífero, un insecto cerca, cuello de resorte y son rapidísimas para cazar. Y son cazadoras solitarias, ¿no? Son de hábitos muy pacientes, pueden permanecer inmóviles sobre una sola pata, que esa imagen es hermosa de la garza, durante horas, esperando el momento exacto para lanzar su ataque. Pero también, además de, digamos, de ser cazadoras solitarias, suelen formar grandes colonias para anidar, que son los conocidos como garceros, y ahí bueno, conviven con otras aves. Durante esa temporada de reproducción forman parejas monógamas que comparten la tarea de construcción del nido, en árboles o en juncos, y la incubación de los huevos. Es una monogamia temporal, lo que dura esa temporada de reproducción. Y cuando escasea la comida, sí se pueden volver territoriales y agresivas entre otras garzas. Uh-huh.
Y a diferencia de las cigüeñas, las garzas vuelan con su cuello retraído en forma de S. Ujú. Y algunas especies hacen como una pesca sombrilla, se le dice, que extienden sus alas sobre el agua y crean una sombra para atraer a los peces. Ujú. También algunas usan sus patas de colores brillantes para atraer a peces pequeños. Y los pichones, se ha observado que los pichones de las garzas nacen en un estado muy inmaduro. Dependen totalmente de sus padres para sobrevivir. Nacen ciegos, no se pueden mover. Entonces las primeras semanas de vida son completamente dependientes. Y en algunas especies de garzas también los más fuertes pueden llegar a ser agresivos con sus hermanos en el nido. Ujú. Entonces, bueno, ¿qué lo hace muy especial y única? Esa capacidad de quedarse en extrema quietud. Y de repente, ¡pum! Acción explosiva y veloz, ¿no? Y grandes reflejos. Así que eso los hace como cazadores también muy eficientes. Ujú. Así que vámonos con su simbología. Ay, estás en silencio. Gracias. Como bien decías, por esta capacidad que tiene de sostenerse en una sola pata y esperar y esperar. Pero yo creo que el simbolismo más importante de la garza es que se le relaciona entre el mundo físico y espiritual. Este es uno de los animales, de las aves, que están relacionadas con ambos mundos. Es como una conexión entre el mundo físico y el espiritual. Claro que tienen un enorme equilibrio emocional, un equilibrio físico, una enorme belleza, y es común verla en las representaciones ancestrales de las pinturas. Por ejemplo, si tú ves representaciones de pinturas que vienen de la India, siempre hay garzas, ¿no? Representaciones en donde está como el mundo paradisiaco, el mundo perfecto, en donde estuvieron los primeros animales o los primeros hombres. Hay una representación de garza siempre en estas pinturas. Y en México también hay muchísimas representaciones de garzas cuando se habla del mundo de donde venimos, del mundo paradisiaco. La garza es la que anuncia que vienen nuevas culturas, anuncia que viene una nueva época, anuncia que viene una como protección o seres que protegen desde otras dimensiones. Para los aztecas, por ejemplo, la garza era muy importante, además del colibrí, que después hablaremos del colibrí. El mundo azteca quiere decir, viene de la raíz Aztlán, Aztlán, mundo de agua, y está representado por las garzas. Entonces, los aztecas decían, nosotros venimos de Aztlán, venimos del mundo de las garzas, y uno de sus tótems importantísimos, sobre todo al inicio de toda su trayectoria, era precisamente la garza. Y esto es interesante porque nos preguntamos si la garza es este símbolo de conexión entre el mundo espiritual y el mundo terreno, ¿de dónde venían realmente los aztecas? Venían de una tierra tal cual, una islita rodeada de agua que se llamaba Aztlán, o hay toda una información que están bajando desde otros planos de conciencia a través de las garzas para manifestar su existencia. Y así como en la India y como en México, hay una serie de culturas que van a tomar el símbolo de la garza dentro de los inicios de una cultura, sobre todo. En términos generales, la garza simboliza autosuficiencia y sabiduría, particularmente la garza azul,
por su capacidad de evolucionar y de progresar sin depender de apoyos externos y confiando en su propio poder interior. Como veíamos hace un momento, es uno de los indicadores de la paciencia, del enfoque. Es muy diligente, sabe esperar y sabe exactamente el momento de accionar. Por otra parte, nos da un equilibrio entre el mundo emocional y el mundo espiritual. Al mantenerse firme sobre una sola pata y habitar en un entorno que tiene agua, tierra y aire, perdón, esto nos da un equilibrio como con todos los ecosistemas que también genera o resuena en un balance de las emociones, de la mente y del espíritu. Por eso la garza es la conexión con lo intuitivo que vive cerca del agua. Hay que recordar que el agua es un elemento muy importante a nivel emocional y a nivel también de las percepciones y de las intuiciones. Por eso es que la garza representa la intuición profunda y la sensibilidad espiritual. También es un símbolo de elegancia y de dignidad. Su movimiento lento y armonioso la vuelve un símbolo de gracia, presencia y serenidad. Y también es uno de los símbolos de la transformación y de la transición, ya que, como decíamos al principio, en algunas tradiciones utilizan la garza o la garza está relacionada con los cambios de etapa, con los cambios de los ciclos y con atravesar los procesos de la vida que dan una nueva etapa y que hay que hacerlo con mucha calma y con mucho discernimiento. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis de algo que se cuenta de los aztecas cuando venían bajando y quedan asentados en Chapultepec. Chapultepec, que en aquel entonces no era un parque como es ahora, sino era un bosque, una pequeña montaña, un bosque sagrado lleno de árboles majestuosos, de animales de poder como tenía lobos, tenía venados y tenía garzas, por supuesto. Y desde ahí, desde esta pequeña montaña, los aztecas se asentaron 100 años, esperaron el momento para poder descender, porque ellos vieron que la ciudad en la que tenían que asentarse era Tenochtitlán. Y entonces ellos pudieron observar desde la montañita donde estaban, desde Chapultepec, el Cerro del Chapulín, que es el lugar desde donde ellos dieron el brinco, el salto cuántico de su evolución para poder asentarse en Tenochtitlán. Y esperaron el momento, fueron como las garzas, utilizaron el poder de la garza, además de que tanto Chapultepec como todo Tenochtitlán, todo ese lago que existía hace más de 1500 años aquí en lo que ahora es la Ciudad de México y el Zócalo de la Ciudad de México, era un lugar lleno de garzas, que por supuesto ahora ya no existen, de garzas enormes. Entonces utilizaron el poder de la garza para saber esperar, para ser pacientes y para tomar el momento exacto y preciso para empezar a descender y a sentarse en las tierras del lago de su nueva cultura y de su nueva etapa histórica, en donde cambian el nombre de aztecas a mexicas. En otras mitologías y culturas del mundo, la vemos también como representante del extremo oriente y de Japón. Ahí la garza blanca es símbolo de longevidad, buena suerte y pureza. Se cree que transporta las almas de los muertos al paraíso y en el folclore puede adoptar forma humana. Aparece en torno a la muerte, realizando ritos funerarios tal como se le explora en el contexto de la cultura japonesa. Y hay una película que estamos recomendando que vean todos que se llama El chico y la garza. En el antiguo Egipto se asocia con la creación y el sol. La garza está estrechamente ligada al mito de la resurrección y de la inmortalidad. En las tradiciones nativas de América, la garza azul
es un símbolo de sabiduría, de autodeterminación, representando a quien co-crea su situación, todas sus situaciones con éxito a través de la inteligencia y la armonía mental y emocional. En las culturas celtas y griega, se consideraba un ave muy cercana a las divinidades, capaz de comunicarse con ellas y actuar como mensajera entre lo sagrado y lo profano. En el cristianismo se le asocia al silencio, la contemplación y la sabiduría, representada a veces como una piedra blanca con pico de garza. Ahora vamos a ver qué simboliza la garza en los sueños. En términos generales, nos va a hablar la garza de que tenemos que ejercer paciencia, calma, actuar con cautela, pero con mucha precisión cuando es el momento adecuado. Una garza volando simboliza deseos de libertad, paz interior, evolución personal, pero también una garza volando simbolizan los proyectos, lo que ya tenemos en la mente que estamos por aterrizar. Una garza que está pescando o que está en el agua indica que es momento de buscar el equilibrio emocional y mental para trabajar en lo que queremos trabajar y obtener logros de eso en lo que estamos trabajando. Una garza que está en silencio, una garza que está sola, representa la necesidad de tener momentos de independencia y la importancia de la reflexión profunda antes de tomar una decisión. Una garza negra a menudo se interpreta como una señal de que se están evitando oportunidades por miedo o por inseguridad. Y nos está pidiendo esta garza, no tengas miedo, aviéntate, actúa, sé valiente y ve por ello. Como animal de poder, la garza suele aparecer simbólicamente cuando una persona necesita confiar más en su intuición, aprender a esperar, encontrar su propio ritmo, mantener la calma en medio de situaciones turbulentas, ser fiel a uno mismo en los cambios, en los desafíos y aprender a caminar entre lo espiritual y lo cotidiano sin perder el equilibrio. Que esta última cualidad de aprender a caminar entre lo cotidiano y lo espiritual, sin perder el balance, sin que se note, ¿no? Como no tienes que hacer cosas espectaculares para tener una vida espiritual, es lo que siempre he dicho que es uno de las metas y de los logros de la formación de enteos, que aprendamos a ser como magos, ¿no? Como las garzas, que pueden balancear el camino espiritual y el mundo cotidiano sin que se note y que sepamos volar de un mundo a otro mundo y al mismo tiempo muy aterrizados con todas las cosas de nuestra vida cotidiana. Muy bien, pues así hemos llegado al final de nuestro primer animal de poder del aire y entramos a el segundo animal de poder, que es... Así es, seguimos con la elegancia y la belleza, esta vez de la mano del cisne. El cisne tiene un cuello hiperflexible, tienen entre 23 y 25 vértebras cervicales, mucho más que una jirafa. Y eso le permite alimentarse en el fondo de lagos profundos sin sumergir su cuerpo. Tiene al mismo tiempo, son aves voladoras que son pesadas, pesan hasta 15 kilos, pero pueden volar hasta 96 kilómetros por hora. Y tienen una gran adaptación al frío y al aislamiento. Justamente mi hermano que vive en Canadá estaba el otro día hablando conmigo y me dice, ¡ah! Estoy viendo 3 cisnes gigantes blancos volando en el cielo. ¿No? Canadá es uno de los lugares donde puedes disfrutar de estos animales preciosos y están cubiertos de sus plumas de aceites naturales que las hacen impermeables y también las protegen de las bajas temperaturas. También tienen una muy buena adaptación al hielo. Con sus picos pueden romper el hielo y con sus patitas pueden moverse con mucha agilidad en superficies congeladas.
y en su comportamiento podemos ver que son estrictamente monógamos, hacen parejas de por vida. Y si uno muere, si el compañero cisne muere, hay cisnes que pasan el resto de su vida solos. Aunque son sociales, viven en grupos, también son muy territoriales, sobre todo en la época de cría se pueden volver más agresivos y protegen su nido y sus crías. Cuando se observa el cuidado parental de los cisnes, los dos padres participan en la construcción del nido, también en la crianza, y a veces puedes ver las crías cabalgando sobre la espalda de la madre para protegerse. Y tienen pues varios sonidos que usan para comunicarse, que son sonidos similares a trompeteos o a silbidos, y el propio aleteo de sus alas generan comunicación para avisar si hay peligro, y bueno, distintos tipos de comunicación. Así que, ¿qué hace único a la garza? Bueno, esto que les contábamos del cuello, que es más vértebras que una jirafa. Y durante el verano pierden todas sus plumas de vuelo a la vez. Quedan incapacitados de volar de 4 a 6 semanas. Y ese es un periodo en que generalmente toman refugio en aguas abiertas. Y los cisnes negros, a diferencia de los blancos, bueno, son nativos de Australia y son cisnes totalmente vegetarianos y tienen un comportamiento más relajado. A pesar de que son muy pesados para ser un ave, ¿no? Pueden aterrizar sobre el agua con mucha delicadeza. Y algunas especies pueden vivir más de 30 años. Así que estas son las características biológicas de este maravilloso animalito. Vamos a conocer su simbología. Ay, estás en silencio. Perdón, se me olvida que Sí. estoy en silencio. El cisne es un tótem de mucha profundidad espiritual, simboliza gracia, belleza interior, fidelidad y transformación continua. Su presencia en el mundo natural, moviéndose entre el agua, que representan las emociones, la tierra, que es el mundo físico, y el aire, que representa al espíritu, le otorga un simbolismo entre el equilibrio y la conexión entre las distintas reinos, pero no me refiero a reinos como reinados, sino, ¿cómo se dice? Como Realidades, ¿no? Como realidades. dimensiones. Son dimensiones, entre las distintas dimensiones o esferas de realidad. Ahora, como animal de poder, el cisne guía hacia la aceptación de la propia belleza interior y la gracia. Por eso siempre se le asocia con la transformación espiritual. Es muy similar al patito feo, ¿no? El patito feo que se siente excluido, que tiene como todos estos traumas de no ser suficiente, de ser feo, de todas estas cosas. Entonces, cuando entra la transformación espiritual, es muy hermoso conectar con la parte interior que es hermosísima, que es bellísima y que se entrega además a todo el flujo y el acontecer universal sin querer controlar las cosas. Ahí tenemos esta historia del patito feo que quería entender por qué Dios lo había creado tan feo, y entonces se va a la cueva de los misterios, a un portal dimensional, y sale el guardián del portal dimensional, que es un dragón, y le dice al patito, ¿y tú para dónde vas? Y le dice el patito, pues es que yo estoy muy triste, yo vivo en una desolación profunda porque no entiendo por qué Dios, habiendo creado tantas especies hermosas, a mí me creó con esta fealdad. Y le dice el dragón, bueno, mira, es que nadie puede entrar a ver los designios de Dios. Los designios de Dios son de Dios y nadie los puede ver, y mucho menos le puedes preguntar por qué.
Entonces el patito llora y le dice, por favor, déjame pasar, dame chance, nada más voy a ver. Y lo ve tan desolado y tan triste el dragón que le dice, bueno, está bien, te voy a dar permiso de pasar, pero me tienes que prometer que no vas a preguntar cómo, no vas a preguntar cuándo y tampoco vas a preguntar por qué. Tienes que soltar todo el control. Y el patito dice, bueno, no tengo nada que perder, voy a pasar. Y después de mucho tiempo, al dragón ya se le había olvidado que por ahí había pasado el pato, pues ve una luz que viene del interior del portal y que se va haciendo grande en la medida en la que se acerca. Cuando llega cerca del dragón, es un cisne enorme con las alas grandes que vuelan así precioso. Y claro que el dragón no lo reconoce y le dice, ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? Le pregunta, si por aquí nadie entra, ¿qué haces aquí? Y le dice el cisne, pues soy yo, soy el pato. No, le contesta el dragón, no, no puede ser el pato. Como el pato era así, mira, chiquito y tenía voz de guau, guau, y no, tú no eres el pato. Y le dice el cisne, sí, yo soy el pato, pero yo llegué en donde están los designios de Dios, observé los designios de Dios como me lo pediste. No pregunté por qué, no pregunté ni cómo, no pregunté cuándo, simplemente observé. En la observación de los designios, de repente me entregué. En la entrega me dejé fluir y cuando me di cuenta, estaba convertido en esto que ves ahora. Entonces, la gran lección del cisne como tótem es la entrega completa, es soltar totalmente el control, dejar de preguntarse por qué a mí, o cuándo, o cómo, dejar todos los cuestionamientos mentales, intelectuales que nos aferran solamente a un extracto de realidad que a veces es muy limitado y el cisne nos invita a entregarnos, a soltar todo el control, a entregar la confianza y en esta entrega observar qué sucede con nosotros. Esta es como la transformación divina, es la transformación espiritual, que no es más que la transformación interior sostenida por la entrega. El cisne también es un símbolo de fidelidad y de amor verdadero, porque pues son monógamos, forman parejas de por vida, son pues un tótem de lealtad, devoción y amor profundo. Entonces, si queremos en la vida un amor así, necesitamos invocar al cisne y tener al cisne ahí como un recuerdo, recordándonos lo que sí es posible, porque si está en la naturaleza y si está en tantos animales, a lo largo de toda esta saga es interesante cómo hemos visto muchos animales en donde se habla de la lealtad y de la monogamia. Si está en los animales ser monogámicos, está también en los seres humanos. Por otra parte, el cisne es un guardián de la intuición y de la meditación, porque está considerada una de las aves que funcionan como el puente entre el mundo humano y el mundo espiritual, muy parecido a la garza. Ayuda a desarrollar la intuición para poder fluir ante los cambios, ante los imprevistos y ante los contratiempos. Y por supuesto, nos enseñan a estar en la vida con elegancia, pero no es la elegancia de estar muy elegantes a la moda y de traer cosas con etiquetas y así. No, es la elegancia de vivir sostenidos con la gracia. La gracia con G mayúscula es la gracia que viene del espíritu y la dignidad, que con D mayúscula también es la vinculación digna que tenemos con otras esferas de conciencia. Entonces, no tiene que ver estas elegancias de las que hemos hablado con estas aves, no tienen nada que ver con la moda, que además la moda cambia todo el tiempo, así como cambian los caprichos humanos, cambia la moda. No, estamos hablando de
actitudes internas y de estados de conciencia profundos que permiten un desarrollo espiritual. En las mitologías del mundo vemos, por ejemplo, que en la mitología celta está considerado un tótem relacionado con el equinoccio de la primavera y la pureza de las vírgenes. Hay un cuento, ¿no? De los 7 cisnes de la virtud que ofrecen ayuda divina y actúan como mediadores entre los humanos y los dioses. Y a menudo podemos ver también que las hadas y las ninfas se transforman en cisnes. En la mitología griega, el cisne está consagrado al dios Apolo y a Afrodita, la diosa del amor. Y el mito más famoso que tiene que ver con el cisne es el de Leda y el cisne, en donde Zeus se transforma en cisne para poderla seducir, y así es como nace Helena de Troya, que simboliza la belleza, la hermosura y la unión entre lo divino y lo mortal. Dentro de la mitología hindú, el cisne se le llama Hamsa y es el vehículo de Sarasvati, la diosa de la sabiduría y del arte. Representa la capacidad de discernimiento y se dice que puede separar la leche del agua. Eso quiere decir que puede llegar a la pureza espiritual. Dentro de las tradiciones nórdicas y germánicas está vinculado con las valquirias, quienes a menudo se transformaban en cisnes para volar a través de los cielos. La doncella cisne es una figura común en donde los seres se quitan todas las plumas para quedarse solamente con su piel y entrar en un estado de pureza original para su transformación, lo que veíamos hace un momento contigo dentro de sus cualidades biológicas. Dentro de la cultura nativa americana, en tradiciones como la Navajo, el gran cisne blanco es el invocador de los 4 vientos y de las 4 realidades. En el folclore finlandés, el cisne es visto como un mensajero divino entre los vivos y los muertos y a menudo está asociado con la guía del alma. Entonces, si podemos ver, en casi todas las culturas hay una asociación del cisne como intermediario entre el mundo divino o realidades espirituales y las realidades humanas cotidianas. ¿Qué puede ser soñar con cisnes? Bueno, pues todos queremos soñar con cisnes, ¿verdad? Con estos significados tan bonitos. Un cisne blanco en aguas tranquilas significa paz interior, prosperidad, suerte y un periodo de armonía familiar y una época de pareja que también puede empezar a llegar a nuestra vida o que ya está en nuestra vida. Un cisne en vuelo simboliza la trascendencia, la realización del ser superior y la rápida llegada de buenas noticias, de cosas que vienen a nosotros muy agradables. El cisne negro a menudo se interpreta como el descubrimiento de un amor inesperado, es como un deseo inconsciente de vivir fuertemente el amor y que ese amor tenga pasión y que obviamente que sea duradero. Un cisne agitado o herido indica conflictos emocionales, tensión, la necesidad de enfrentar un problema con mayor serenidad. También puede significar desvío en el camino espiritual y personal. Así que cuidado con soñar cisnes heridos, porque nos está diciendo, ¿a dónde vas? Te estás desviando de tu meta, te estás desviando de tu camino o te estás alejando de ti mismo. Cuando vemos que un cisne se transforma, o sea que primero es un patito y luego se transforma en cisne, pues evidentemente nos está hablando de un despertar espiritual en que implican un cambio de perspectiva, cambio de vida y un profundo conocimiento de nosotros mismos desde el amor y la autoaceptación. Entonces, este fue el preciosísimo cisne
Y ahora vamos a pasar a nuestro siguiente animal de poder. Nuestro querido colibrí. Ahora pasamos a esta ave tan pequeñita y tan hermosa, que es la única que es capaz de volar hacia atrás, de lado, tenerse suspendida y hasta boca abajo. Sus alas rotan 180 grados y ellos se pueden mover en un patrón de figura 8 o infinito, ¿no? Que generan sustentación tanto en el movimiento ascendente como descendente. Tienen un aleteo a súper alta velocidad, pueden batir sus alas entre 50 y 80 veces por segundo y tienen un metabolismo súper rápido, más rápido que cualquier otro animal de sangre caliente. Su corazón puede latir 1200 veces por minuto y consumen néctar, que es su principal, pues es su alimento, equivalente a su propio peso diario para poder sobrevivir. Tienen justamente como pues en la noche no tienen que generar un estado de hibernación durante la noche, donde reducen drásticamente su temperatura corporal y el ritmo cardíaco para conservar energía. Y a diferencia, bueno, de los humanos, tienen una visión ultravioleta. Pueden detectar espectros de luz ultravioleta y eso les ayuda a localizar las flores que tienen néctar y también para aparearse. Y su lengua y su pico son, bueno, tienen estas características. La lengua es muy larga y está bifurcada, entonces eso les ayuda a succionar néctar y pueden extenderla hasta 2 veces la longitud de su pico. Y en general son solitarios, son territoriales, no te quieres meter con un colibrí, son tremendos. Los machos pueden ser súper agresivos y defienden ferozmente sus fuentes de alimento, que sean flores o comederos que les arman pues, las personas. Y las madres colibríes son madres solteras. Tras el apareamiento, el macho se separa y la hembra es la que es encargada de construir el nido, de incubar los huevos y de alimentar a las crías. Y tienen un cerebro que es grande en proporción a su cuerpo y una memoria espacial muy, muy buena, ¿no? Entonces pueden recordar qué flores ya visitaron y cuánto tiempo va a tardar el néctar en reponerse en esas flores. Y lo curioso es que tienen patas tan pequeñitas y débiles que solamente se pueden perchar, pero no son aves que pueden ni caminar ni saltar. Y algunas especies cruzan el Golfo de México volando sin parar entre 18 y 20 horas. Hacen migraciones bastante largas. Y cuando están haciendo el cortejo, los machos pueden realizar caídas en picada de hasta 130 kilómetros por hora. Y aunque son aves tan pequeñitas, pueden vivir de 12 a 18 años. Así que, pero bueno, simbólicamente estos animales son hermosos. Todos amamos la visita de un colibrí, así que bueno, vamos a entrar en la simbología. Muy bien. Bueno, pues este animal tan pequeñito, pero con un poder tan grande, es conocido en el ámbito espiritual como guía. Simboliza la alegría de vivir, la ligereza, la adaptabilidad y la capacidad de encontrar la dulzura en la vida a pesar de los desafíos. Y es uno de los tótems que todo líder quiere tener con él. Es uno, o sea, estamos acostumbrados a relacionarnos con el águila, ¿no? Si te sientes líder o quieres ser un líder, entonces invocas al águila, invocas al halcón, pero pensamos en el colibrí como mensajero del amor, pero no del liderazgo. Y el colibrí es un líder. Es feroz, es valiente, es la única ave que puede atacar un águila y que la puede matar.
Entonces, el colibrí tiene una fuerza de voluntad y una fuerza para defender su territorio y lo que es suyo de una manera verdaderamente extraordinaria. Por eso es que es uno de los aliados de los líderes y de los guerreros. Su aleteo, que este aleteo que tiene tan veloz que mencionabas, que forma el infinito, pues representa la energía que circula, la energía que es inagotable y que además su movimiento mismo está relacionada con la abundancia y con la prosperidad. Nos enseña también el colibrí a tener flexibilidad, a sabernos adaptar. Su habilidad única para volar en todas direcciones, como lo decíamos hace un momento, representa nuestra capacidad interna para podernos adaptar a los cambios inesperados y superar todos los obstáculos. El colibrí es como una cualidad muy especial. Muchas de las cualidades del colibrí las tenemos en el cerebro y en el corazón. Y la capacidad de adaptación es una capacidad que forma parte de nosotros, tanto en el cerebro como en el corazón. Entonces vamos a ir viendo estas cualidades del colibrí, cómo están dentro de nosotros y cuando a nosotros nos cuesta trabajo los cambios. Hay personas que verdaderamente no puedes hacerles un cambio de planes. Les cuesta mucho trabajo como pensar en otra manera de hacer las cosas o en otra perspectiva, porque como que se meten en un cuadrito y de ahí no los puedes sacar. Estas personas pues suelen ser como muy estratégicas y muy observadoras, pero necesitan desarrollar una capacidad inherente al cerebro y al corazón, que es la capacidad de adaptabilidad. Y esta capacidad la da el colibrí. El colibrí también nos invita a vivir en el presente por su naturaleza rápida y su búsqueda continua con el néctar. Nos recuerda la importancia de saborear cada momento y apreciar la belleza de la vida que pues finalmente es efímera. Está asociado también con los mensajes divinos, con los mensajes del amor. Esta ave también está considerada como un puente entre el mundo espiritual y el mundo físico. Este es uno de los representantes del amor, de la sanación y de los mensajes de las personas que ya han fallecido. El colibrí también nos puede traer mensajes, así literalmente, mensajes de cambios, de que vienen cambios, ¿no? Entonces, si tú estás en un lugar conectado con la naturaleza y de repente viene un colibrí y vuela frente a ti y te canta, ahí viene un cambio que no vas a poder evitar. Es un cambio de vida completo y hay que darle la bienvenida al cambio y hay que darle las gracias al colibrí y pedirle que te ayude a activar toda tu capacidad de adaptación en tu interior para que puedas fluir y volar con los cambios. El colibrí te va a dar ligereza, te va a dar alegría y te va a invitar a soltar cargas pesadas, pensamientos negativos, pensamientos rígidos. El tiene que ser así, si ya me dijiste que tiene que ser así, ¿por qué me lo cambias? El colibrí te dice, tranquilo, tú vente, tú diviértete, tú vuela en todas direcciones, porque la vida es como el símbolo del infinito, que es el vuelo del colibrí. Dentro de las mitologías, vamos a darle un aspecto importante, en especial a las mitologías que tenemos aquí, a la maya y a las culturas azteca y mexica, porque acá hay muchísimos tipos de colibrís, ¿no? Hay colibrís de muchos tamaños, hay colibrís de muchísimos colores, y la mayor parte de los tipos de colibrís están en este continente. Tenemos abundancia de colibríes todo el continente americano. Entonces, para las culturas de aquí, el colibrí ha sido un símbolo muy importante. Decían los mayas que los dioses crearon al colibrí a partir de una flecha de jade para transportar los deseos y los pensamientos entre los dioses y los humanos.
Y se cree que si ves a un colibrí, pues estás teniendo un mensaje que viene de otras dimensiones. Su nombre en maya es Tzuntzum. Para la cultura mexica y para la cultura azteca, el colibrí está todavía estrechamente vinculado a Huitzilopochtli. Nos hemos relacionado con Huitzilopochtli como el dios de la guerra, como el dios sanguinario, pero en realidad los mexicas para ellos Huitzilopochtli primero no era un dios y segundo no estaba relacionado con la guerra, la agresividad y la sangre. El colibrí representa el corazón y Huitzilopochtli significa colibrí zurdo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en el corazón tenemos, que está hacia el lado izquierdo, tenemos toda la fuerza para vivir, toda la valentía, toda la capacidad de poder fluir y toda la capacidad para poder enfrentar todos nuestros logros. Es la fuerza del corazón, es la voluntad que va más allá del destino o de lo que se cree que ya está escrito. El colibrí te dice, pues no hay nada escrito, tú vas escribiendo tu destino y lo tienes que hacer con la fuerza de tu corazón. Y también estaba representando Huitzilopochtli a los primeros rayos del sol. Y los primeros rayos del sol en el continente americano salen del lado izquierdo. Por eso es que Huitzilopochtli quiere decir colibrí zurdo. Es la fuerza del sol en sus primeros rayos. Ahora bien, estos primeros rayos del sol no son amarillos, son tornasolados. Si nosotros tenemos una práctica de ver un amanecer, los primeros rayos del sol, y en esta práctica cerramos los ojos y ponemos las palmas viendo hacia el sol y, y nos descubrimos un poquito el pecho para que el corazón esté al descubierto, nos vamos a dar cuenta que esos primeros rayos van a entrar al chakra del corazón, van a entrar por la frente a la visión profunda y van a entrar a los chakras que tenemos en las palmas de las manos. Y entonces estos primeros rayos del sol, que es el poder del colibrí, el poder de Huitzilopochtli, van a incrementar todas nuestras capacidades perceptivas y también van a nutrir y van a despertar pues todas las partes del cerebro que no usamos continuamente y van a gestionar de una manera equilibrada la coherencia del corazón, encargado de la regeneración celular. Entonces, para nosotros, en este continente, el colibrí pues va a ser un símbolo de vida, de regeneración, de estímulo, de valentía, de amor, de alegría, de fuerza y de fuerza a través de la alegría. Ahora, sí da una fuerza de defensa el colibrí, ¿no? Ya tenemos que, estabas diciendo hace un momento que el colibrí podía ser muy agresivo y puede defender su territorio. Esta también es la fuerza que nos da el colibrí, la capacidad de pararnos como todos unos guerreros y defender nuestro territorio también está en el colibrí. Y con territorio no me refiero como al país, ¿no? También puede ser tu territorio íntimo, tu territorio interno, tu capacidad para poner límites. Muy bien. En la cultura andina, el colibrí es uno de los 4 animales de poder principales dentro de la cruz andina. Y este colibrí va a representar, dentro de la cruz andina, representa el norte, la energía masculina y la sabiduría para cambiar de dirección en nuestra vida. Entonces, vemos aquí cómo se repite esta capacidad de poder cambiar de dirección. Para los nativos de Norteamérica, en muchísimas tribus, es el símbolo del amor, de la belleza, de la inteligencia y también de la fuerza para defenderse.
Ahora, ¿qué significa si sueñas con un colibrí? Un colibrí que vuela puede ser que te esté llamando a que estés más ligera o más ligero, que sueltes las preocupaciones, que sueltes cargas, que puedas abrazar tu libertad y la libertad de tu vida. También puede llegar, representar que vienen buenas noticias, que vienen buenas cosas y que las épocas difíciles estás por superar todas toda una etapa difícil está llegando a su culminación. Un colibrí que está en tu casa o que está cerca de ti puede indicar que te encuentras en un periodo de crecimiento personal y que estás atrayendo energía muy bonita a tu alrededor, como muy, muy positiva y muy amorosa. El aleteo del colibrí, si es muy rápido, cuando lo sueñas, es un recordatorio para que actúes con rapidez y agilidad en tus proyectos actuales, que no estés piense y piense, que dejes de sobrepensar y que te pongas a accionar. Un colibrí atrapado o herido reflejan sentimientos de que te sientes como bloqueado o atrapado o con toda tu libertad restringida y que no tienes la capacidad para poderte liberar. Entonces es importante que mires cuál es la parte tuya que se siente atrapada o restringida o no libre para que puedas liberar eso y poder pasar a una nueva etapa. Y pues en resumen, el colibrí como tótem nos invita a beber el néctar de la vida, a confiar en la capacidad de nuestro corazón para sanar y transformar nuestra realidad con la valentía de un guerrero. Y Qué belleza. con esta belleza de colibrí pasamos al siguiente animalito. Al siguiente animalito, Marian, vamos con el murciélago, que es Mm, bueno, es realmente el único mamífero capaz de volar, ¿no? De manera sostenida, no solo planear. Y, y te quería decir, Marian, que ¿qué opinas? Porque nos faltan 4 animalitos. mm, Entonces quizás podemos, ¿qué te parece si vamos más, quizás un poquito más fluido en estos últimos? sin tanta Para historia. no hacer dos. Pues quizás sin tanto de las culturas del mundo, más que la nuestra, la mexicana o lo que sea, ¿no? Ujú. Sí, porque si no, no, le vamos a hacer un episodio de 2 horas a las personas. Se puede, no sé Ok, si se van a quedar a escucharlo todo. Mm, bueno, muy bien. a ver, los murciélagos. Entonces sus alas están formadas por estas membranas delgadas, ¿no? Que se extienden entre los dedos, y es una estructura muy similar a una mano humana. Tienen una capacidad de navegar y cazar en la oscuridad total. Emiten chillidos de alta frecuencia que rebotan en los objetos y les permiten determinar qué distancia, qué tamaño, qué forma, incluso las texturas, a través de esta percepción. Y tienen una super inmunidad. Hay estudios que muestran que pueden tolerar enfermedades mortales y resistir el envejecimiento y el cáncer, ¿no? Tienen unos genes supresores de tumores que eliminan células indeseadas. Tenemos que aprender de los murciélagos, tanto cáncer que hay hoy. Son tienen unas garras posteriores que les permiten colgarse boca abajo, y como ellos no saben alzar el vuelo desde el piso, es como la manera, se dejan caer y así pueden alzar el vuelo. Y pueden llegar a vivir entre 25 y 30 años. Bueno, son conocidos porque son muy cooperativos, incluso hasta altruistas. Hay hembras adultas que regurgitan sangre para alimentar a sus crías o a otros miembros del grupo que no consiguieron comida. Y tienen una gran capacidad de comunicación.
Utilizan chillidos, gorjejos y trinos muy específicos, diferentes a los que usan para entender el espacio, para comunicarse entre ellos. Y además tienen una experiencia de aseo social, donde se lamen entre ellos para limpiar zonas que les son difíciles de alcanzar, y eso genera lazos sociales. Y mantienen lazos sociales que persisten incluso después de cambiarse de refugio. Y bueno, son súper controladores de plagas porque comen insectos, mosquitos, polillas y ayudando a ahorrar miles de millones en pesticidas agrícolas. Y también son grandes polinizadores. Polinizan más de 500 especies de plantas, incluido el agave que se usa aquí en México tanto para hacer nuestro tequila y mezcal. Así que gracias a los murciélagos también. Sí. Bueno, no son ciegos, a pesar de que se dice que son ciegos, sino ellos realmente ven en la oscuridad y pueden percibir la luz ultravioleta, ¿no? Tienen una visión distinta. Y su guano, que es el excremento, es un gran fertilizante. La madre murciélago tiene un parto que desafía todas las leyes de gravedad, porque mientras cuelga, carga su cría y puede cargarla hasta que crece, ¿no? Así que bueno, vamos a ver su simbología del murciélago. Batman se me vino a la cabeza. Muy bien. Batman, ¿verdad? Bueno, vamos sí, a ver Batman, y bueno, y hablábamos como... antes de los vampiros, ya les comentarás. Sí, vamos a ver el murciélago como tótem, como animal de poder. Y dijiste tantas cosas tan lindas del murciélago que podemos ver que es un guardián, un animal altamente amistoso, totalmente inofensivo. Y las personas le tienen miedo por todas las historias que se cuentan acerca de él, pero en realidad es un animalito que ayuda muchísimo además al cuidado del ecosistema que hay que cuidar para que no caiga en peligro de extinción. Entonces, el murciélago nos va a hablar de sabiduría profunda. Es un potente símbolo de transformación y renacimiento en muchísimas culturas. Su capacidad para navegar en la oscuridad total simboliza la intuición, la clarividencia y la habilidad de superar los miedos más profundos. Entonces, me voy a brincar muchas cosas de la simbología, si quieres, de la simbología de las culturas, pero en términos generales, es un representante de conexión espiritual, de guardián de secretos, del mundo espiritual, del mundo colectivo y de la capacidad de poder observar en la oscuridad, pues, nuestras partes más oscuras. Ahora, dentro de los mayas, ellos tenían a un dios, al dios murciélago. Esto es bien interesante porque desde una visión occidental al murciélago se le ha temido, pero desde una visión de nuestra cosmovisión en Mesoamérica, al revés, el murciélago ha sido altamente honrado y ha estado representado como dios y como fuerza totémica chamánica, como símbolo de transformación y de curación profunda. Para los mayas, ellos tenían un dios murciélago, que era el dios Camazotz, y era la deidad del inframundo. Se le asociaba como el compañero en el momento de la transformación y de la transición. En el Popol Vuh aparece como una criatura que decapita a, a otras especies, pero es muy interesante esta figura del murciélago decapitando a otras especies porque no quiere decir que el murciélago literalmente le corte la cabeza a nadie, sino quiere decir que necesitamos activar nuestra capacidad de matar nuestro propio intelecto y desequilibrio mental
para poder generar una transformación radical. Entonces, el murciélago está asociado a lo que llamaríamos las muertes chiquitas, no necesariamente a las muertes grandes, a la muerte grande definitiva en la que ya no regresamos, sino a todo proceso en el que necesitamos dejarnos morir. Una parte de nosotros tiene que morir y a veces estas muertes son, te cambiaste de ciudad, de país, te cambiaste, hubo como muchos cambios al mismo tiempo, o hay una serie de cambios internos muy profundos y tienes varias etapas en tu vida en las que vas a tener procesos de muertes chiquitas, en donde puedes decir, mi vida antes de este suceso era una y después fue otra. A veces son accidentes, a veces son operaciones, a veces son momentos en los que literalmente puedes estar cerca de la vida o de la muerte, y cuando pasas este periodo, pues llegas a un estado de renovación absoluta y de nueva vida. Para la cultura zapoteca era la deidad relacionada con la fertilidad y con el dios del maíz, y estaba asociado también a la sangre de la menstruación por su potencia de generar vida. En general, en las culturas mesoamericanas, ya sean teotihuacana, tolteca, huasteca, mexica o zapoteca o maya, el murciélago es un tótem muy importante dentro del mundo chamánico, espiritual y cósmico, porque representa la transformación de la muerte en esta misma vida. Para la cultura china es símbolo de buena suerte, de felicidad y de longevidad. Y fue hasta la Europa medieval en donde al murciélago se le asoció con la oscuridad, la brujería, las fuerzas malignas, y empezó a ser visto como símbolo de mal augurio o del demonio y de la lujuria y todo esto, pero no es así con las culturas ancestrales de este continente y de Asia. Si sueñas con un murciélago, puede ser que te diga que necesitas tener cambios, que no tengas miedo de las nuevas etapas, que te liberes de situaciones que ya se murieron, que dejes ir lo que se tiene que ir. Si sueñas que un murciélago te ataca, entonces está hablando que tienes miedo a lo desconocido, que tienes miedo a los cambios de la vida y que hay una serie de conflictos internos que necesitas enfrentar, que necesitas ver para que puedas entrar en una etapa de transformación total. Si sueñas que el murciélago está en casa, habla pues de un cambio inminente y de una transformación para todos los integrantes de esa casa. Soñar con un murciélago blanco puede simbolizar la muerte de un viejo ciclo y el comienzo de un nuevo periodo mucho más espiritual. Y si sueñas con muchos murciélagos, suele indicar que estás pasando por un periodo de ansiedad, confusión mental y desorden emocional, y que es necesario que entres en un trabajo de muerte simbólica para poder transformar tu vida y entrar en un nuevo ciclo. Fíjate que me acordé que hace muchos años nosotros vivíamos todos en un departamento, duramos muchos años viviendo en un departamento en la Colonia del Valle, un departamento divino. Un día se metió un murciélago a la casa. Nosotros pensábamos que era un pájaro muy grande, pero era un murciélago que se fue a poner entre los libros. Teníamos como toda la parte de la biblioteca, todo el muro estaba cubierto de libros, menos un cuadrado chiquitito, y ahí se fue a poner un murciélago. Y todos decíamos, ¿qué hace un murciélago en la Ciudad de México y en nuestra casa? Y uno de mis hermanos le puso un frasquito para guardarlo, para que no tuviera miedo. Se lo quedó toda una noche y le decía, no tengas miedo, no te vamos a matar, te vamos a liberar, y después liberamos al murciélago. Pero fue muy interesante porque después de la entrada de ese murciélago a la casa, se vinieron cambios muy fuertes, y ese departamento pues lo entregamos, y hubo cambios de vida bastante fuertes para todos los integrantes que vivíamos ahí. Muy interesante. Bueno,
Interesante. Sí, es Ujú. que cuando un animal entra a casa, como los murciélagos, como las mariposas negras, ¿no? Las mariposas estas que Sí. la gente le tiene mucho miedo, son animales buenísimos. Están hablándonos de buenos cambios, de transformación. Son buenas noticias. No hay que tenerles miedo y mucho menos hay que matarlos. No los maten, por favor. No, claro. No, No, además cuidado. solamente vienen a traer un mensaje y eso es algo que pasa. Luego la gente le teme a los mensajes. También, claro. Muy bien. Y las creencias, ¿no? Nos dejamos atrapar por muchas creencias y por muchos mitos, como sucede con estos animalitos. Bueno, pues vámonos al siguiente animal de poder para darle velocidad. Vamos a esta ave que es la grulla, que vuela a gran altura y tiene una gran resistencia. Pueden volar por encima de los 4.000 metros. Incluso hay grullas que se han visto sobrevolando el Himalaya, más de 9.000 metros de altura. Y hacen migraciones épicas, viajan miles de kilómetros entre sus áreas de cría y de invernada, y con una gran resistencia para hacer esas migraciones. Eh, de, sí, de Canadá a Tierra del Fuego pueden migrar y, bueno, y están en toda la Tierra, pues, en todo nuestro planeta. Tienen una tráquea muy larga que se enrolla adentro de su pecho. Entonces actúa como un resonador natural y les permite emitir llamados muy potentes, que les dicen trompeteos, que se escuchan a kilómetros de distancia. Eh, y tienen en cautiverio algunas especies pueden vivir más de 70 u 80 años, ¿no? Son de las aves más longevas. Son omnívoras, son también oportunistas, pueden comer desde semillas, plantas, hasta pequeños invertebrados, peces, ranas, ratones. Y también estos animalitos forman parejas monógamas que duran toda la vida. Y si uno de la pareja muere, el superviviente puede formar una nueva pareja al año siguiente, ¿no? Pero en general la fidelidad es la norma. Y hacen unas danzas nupciales que me puse a ver antes de empezar a grabar, preciosas, donde hacen unos bailes de cortejo considerados de los más complejos en el reino animal. Saltan, aletean, hacen reverencias, lanzan hierba y palitos al aire. Son muy hermosos. Y bueno, fuera de la época de reproducción, son muy sociables, forman grandes bandadas, a veces de miles de individuos, para emigrar y descansar. Y durante la cría son súper protectoras, y ¿no? Defienden con fuerza. Y se ha visto que existe el divorcio en el mundo de las grullas. Si una pareja tiene varios intentos de tener cría y no lo logran, pueden divorciarse y buscar nuevas parejas. Y bueno, no solo danzan de cortejo, también danzan por alegría, para liberar tensión o emociones, o simplemente como parte de su socialización. Así que también hay este, baile social de grulla. Eh, su vuelo es en V. Cuando migran, vuelan en esta forma de V que es tan emblemática porque como ayuda a vencer la resistencia del viento y hace que su vuelo sea más eficiente en bandada, ¿no? que solos. Y se turnan cuando el líder que va al frente se cansa, pasa al final y otra grulla toma su lugar. Y también las grullas, las parejas de grullas realizan como una serie de vocalizaciones coordinadas para fortalecer su vínculo y también para reconocerse. Y se han encontrado huesos de grullas exactamente iguales a las grullas actuales de hace 9 millones de años. Ujú. Así que tienen un diseño evolutivo muy eficiente.
Entonces, esta es nuestra grulla y su comportamiento biológico. Ahora vamos a ver su simbología. Bueno, como tótem, en casi todas las culturas, la grulla está asociada a la sabiduría, a la paz, a la felicidad y a la elevación espiritual, a la capacidad que se tiene cuando se entiende también que el movimiento de la energía no es en línea recta, sino es en espiral, porque las grullas dan estos giros en espiral, ¿no? Cuando están danzando en el aire, hacen sus giros en espiral. Son representantes de longevidad, larga vida. La mayor parte de las tradiciones orientales simbolizan la vida extensa, la sabiduría y la vida que es bendecida. Es interesante ver en muchos monasterios de los Himalayas como siempre hay pinturas con grullas, ¿no? Para los Himalayas la grulla yo creo que es el animal de poder más importante que tienen. Son representantes de paz, de armonía, de serenidad, de equilibrio y de pureza. Su movimiento lento y ceremonioso transmite calma profunda. Y por supuesto son representantes de la fidelidad y el amor verdadero por todas estas cualidades que mencionamos hace un momento. No nada más la lealtad con la pareja, con el amor en pareja, sino también la lealtad con el camino espiritual, el amor y la entrega al camino espiritual. Son representantes de vigilancia, de longevidad, de autodisciplina, muy importante, de gran inteligencia, porque podemos ver cómo podemos vivir en integridad y con rectitud. Son protectoras de todos los jóvenes también, sobre todo en toda esta parte de los Himalayas. Los jóvenes son como ofrecidos, vamos a decir, a las grullas, o se pide mucho a las grullas que los protejan, porque como son uno de los tótems que da disciplina y da amor y fidelidad, entonces se les educa a los jóvenes dentro de disciplinas que permitan una vida ordenada, basada en la integridad y en la entrega amorosa a su familia, a su pareja o a su camino espiritual, para que puedan desarrollarse con madurez y con sabiduría. Y también son representantes de la trascendencia y del renacimiento. Se le asocia muchísimo a la grulla a la llegada del alma en el cuerpo, ¿no? Es como ves una grulla, son todas las almas también que están por encarnar. Tiene que ver con los ciclos de la transformación y con la vida espiritual que no tiene la muerte física, ¿no? Sino que pertenece a otros estados de conciencia. Para la cultura china, la grulla es un ave muy sagrada, como el ave fénix, asociada con la ascendencia al cielo y representa rectitud moral, nobleza e inmortalidad. Para la cultura japonesa es conocida como el ave de la felicidad, es símbolo de paz y de buena suerte, como lo vemos en la leyenda Senbasuru, que sugiere que hacer 1000 oraciones diarias a la grulla o hacer 1000 origamis diarios como una forma de oración. Origamis es esta figurita de papel de grulla. Entonces, permite pasar a otros estados de conciencia y que se cumplan nuestros deseos. Dentro de la mitología celta está relacionada con el dios del mar, y está considerada como un mensajero de los dioses. Y también se le asocia con la triple diosa que es al mismo tiempo doncella, madre y anciana, representando las fases de la luna y toda la magia del poder femenino. En Grecia y en Roma se asociaba con Apolo, representando la luz y el conocimiento. Y en las culturas nativas a menudo se simboliza como un representante de la sabiduría y la conexión con la naturaleza y el mundo espiritual. Si sueñas con grullas que vuelan, simboliza libertad, crecimiento personal,
expansión y conexión espiritual y te indica que vas por buen camino, que confíes y que tus objetivos se van a poder cumplir. Una grulla blanca representa esperanza, curación, paz y buena suerte. Las grullas en pareja anuncian matrimonio, aumento en la familia o un periodo de armonía en la vida conyugal. Una grulla parada o quieta indica la necesidad de tener paciencia, de realizar introspección o actuar con prudencia y observación. Una grulla herida o muerta puede representar el fin de un periodo, obstáculos emocionales que sientes que no puedes superar o que pues hagas un duelo a una etapa o a un ciclo que ya se terminó. Y este ciclo puede ser un ciclo personal, individual, o puede ser un ciclo con tu pareja también. El sonido de la grulla, este sonido que nos decías, Anita, como trompeta, es muy interesante porque es un sonido que surge desde el corazón. Entonces, por una parte, puede representar un llamado de otras esferas para que atiendas el oído de los mensajes que vienen desde otras realidades. Por otra parte, puede simbolizar que estés muy cuidadosa de no caer en chismes, en habladurías, que no escuches información tóxica que puede distorsionar la energía de tu corazón. Como animal de poder, la grulla para todos nosotros entonces puede representar transformación profunda, entrega en tu camino espiritual, recuperación de la esperanza, búsqueda de paz, sobre todo si vienes de un periodo difícil, y aprender a vivir con mayor conciencia y entrega en tu camino espiritual. Un equilibrio entre la tierra y el cielo, lo que también hablábamos un poquito del cisne, ¿no? Este equilibrio de poder estar en ambas dimensiones. Es como un arte, permanecer en la vida cotidiana sin perder la conexión con lo sagrado. Bueno, y con este animalito de poder, con la grulla, Anita, pues no sé si quieras que aquí hagamos una pausa, porque creo que ya nos pasamos del tiempo. Y en el siguiente episodio Sí, puede ser. grabamos, grabamos los demás, porque todavía nos faltan. Ujú. ¿Cómo ves? Nos quedan dos. Nos quedan dos. Yo diría que nos podemos brincar uno y saltar directo A la abeja. al, Anunciada. no, al ruiseñor. O sea, brincarnos la guacamaya, los dejamos así como investiguen la guacamaya y nos brincamos al ruiseñor, porque ¿qué creen? El spoiler de la abeja era falso. No nos toca la abeja en este capítulo. Es cierto. Qué Sí, bueno. es de otro, así que No, no digas de cuál. no, de ninguno. Así es. ¿Cómo ves? Bien, bien. ¿Cerramos con el ruiseñor? Sí, me parece muy bien porque el tótem de la guacamaya se parece mucho a todos los tótems de las aves que hemos hablado ahora. Mucho se parece. Entonces, vamos al ruiseñor. Me parece perfecto. Súper, entonces hoy cerramos con este cantador nocturno que tiene un aparato vocal extraordinario, capaz de producir más de 1000 sonidos diferentes. Y su canto es tan complejo y tan potente también que se puede escuchar a más de 1 kilómetro de distancia. A diferencia, además de la mayoría de las aves, el ruiseñor canta intensamente durante la noche, sobre todo los machos que no están emparejados. Entonces, por eso se conoce como el nightingale. En muchos idiomas su nombre significa eso, el cantador nocturno. Y también son aves que migran durante la noche, se desplazan durante la noche. Y tienen una gran inteligencia acústica. Pueden aprender a modificar sus vocalizaciones en función de la interacción social que están haciendo, y también hacen duelos de cantos territoriales para defender su territorio, ¿no?
Entonces, su vida es como ¿cómo se llama? La comedia musical, ¿no? Así se hablan entre ellos. Pero tienen un carácter tímido, son solitarios, suelen esconderse en matorrales, en arbustos, para que sean difíciles de ver, a pesar de que se pueda escuchar su canto. Son muy territoriales también. Y los machos cantan para atraer a las hembras y curiosamente los machos con los cantos más complejos y estructurados son los que resultan ser los mejores cuidadores de sus crías. Se alimentan de insectos y suelen pues ahí estar forrajeando el suelo, el alimento entre la hojarasca. Un dato curioso es que pierden peso por tanto cantar, como debido a que la energía que ocupan en cantar, los machos suelen perder mucho peso durante la noche. Y también tienen una gran capacidad de imitar sonidos, más de 200 sonidos diferentes, incluyendo el sonido que hacen otras aves o a sonidos del ambiente. Y se ha observado que suelen ser muy fieles, regresar siempre a los mismos lugares de invernada y reproducción. Tienen mucho apego territorial. Y también son un símbolo de libertad, como veíamos en el episodio anterior con el quetzal, que a menudo en cautiverio los ruiseñores no cantan. Necesitan la libertad. Así que bueno, vámonos con su simbología. Muy bien. Bueno, algo que quiero apuntar aquí y que como para resaltar esta cualidad de todos los animales que hemos abarcado el día de hoy, de estos animales del aire, es que todos tienen una cualidad importante y es que son aves que cantan. O son el murciélago, por ejemplo, emite estos sonidos que son muy especiales, ¿no? Todos los animales tienen una cualidad dentro de sus voces y dentro de sus cantos y sus sonidos, en donde también está su poder. Y por eso estamos cerrando con el ruiseñor. La guacamaya, de la que ya no hablamos, pues es la chismosa de todos los animales, porque la guacamaya no deja de hablar, siempre están cantando, también tienen esta capacidad de imitar los sonidos humanos y también ha sido altamente considerada por su libertad y su capacidad de comunicación en todas las esferas. Entonces, el ruiseñor, que es un ave además nocturna, yo creo que parece que es la única que canta de noche, ¿no? Entonces, es un poder muy especial que lo hace cantar durante la noche, nos da un simbolismo que es profundo, místico y ha estado pues también sostenido por la literatura como el canto del alma, como el canto del ruiseñor asociado al canto del corazón. Representa la alegría de vivir, la creatividad artística, la fidelidad y la comunicación apasionada. Entonces, vean cómo todos los animales que hemos hablado hoy tienen que ver con comunicación en sus distintos niveles y de distintas formas. El ruiseñor se dice que es el cantor de la vida, representa la alegría, la positividad, la capacidad de encontrar la belleza en todos los ámbitos, incluso en la oscuridad. Está asociado a la amistad, a la sociabilidad, fomenta la creación de vínculos sólidos, la amabilidad y el compartir el conocimiento con todo el mundo, con todo el colectivo. Está asociado, por supuesto, a la libertad, lo que hablábamos hace un momento. Veamos cómo son muchas las aves que cuando son enjauladas dejan de cantar y se mueren, además. Entonces, el ruiseñor es una de ellas, está asociado a la libertad y a la fidelidad. Representa la libertad, pero sin apegos, y a la vez la lealtad y la fidelidad de pareja. Y por supuesto es uno de los símbolos de la poesía, es el tótem de los poetas, de los artistas y de todos aquellos que utilizan la voz para expresar sus emociones más profundas.
Dentro de la mitología de las culturas del mundo, tenemos que, por ejemplo, en la cultura griega está asociado con el mito de Filomela, quien fue convertida por los dioses en ruiseñor tras una tragedia, convirtiéndose en un símbolo de la voz que sobrevive a la opresión. También se le conoce como el ave de Hades, conectando el mundo de los vivos con el mundo de los muertos, y su canto simboliza la transformación. En la cultura persa, en el sufismo especialmente, representa al amante apasionado y a la rosa amada, que simboliza esta búsqueda del alma por la belleza divina y por la verdad espiritual. En la tradición europea y en la cultura literaria, está considerado como un presagio de primavera y de amor romántico, como en Romeo y Julieta, que representa el amor eterno y la seguridad de la noche. Los significados más relevantes del ruiseñor están conectados con presagios que son positivos, conectan con la armonía y despiertan nuestra inspiración. Escuchar cantar a un ruiseñor presagia felicidad, vida armoniosa, prosperidad y alegría en el hogar. Ahora, un ruiseñor en el hogar, si tenemos un nido cerca de casa o si soñamos que tenemos un nido dentro de la casa, un nido de ruiseñor, entonces nos está avisando que vamos a tener una visita muy, muy, muy grata, muy agradable, y que viene algo que nos va a dar muchísima alegría. Si soñamos con el vuelo de un ruiseñor, indica libertad, independencia y el éxito de nuevos proyectos, sobre todo si son creativos. Un ruiseñor que está en silencio puede indicar malentendidos menores entre la pareja o entre amigos, o que necesitemos hacer una pausa, ¿no? Es cuando te dices, mejor no comuniques nada ahorita, espérate un momento, guarda silencio y espera que las cosas se acomoden para que puedas comunicar en un mejor momento. Ahora, si soñamos con un ruiseñor herido o muerto, pues está representando tristeza, pérdida de alegría o pérdida del amor. En general, el ruiseñor es una invitación a celebrar la vida, a cantar tu propia canción y a compartir tu belleza interior con el mundo, y que confíes en ti y en lo que tienes que dar y que comunicar para el mundo. Y este fue Qué belleza. nuestro último animal de poder en esta saga de Animales de Poder, segunda parte, Animales del Aire, con el ruiseñor serrano. Así es, que los acompañen estos animales de poder, que se puedan identificar con ellos y ver que de sus cualidades les hablan al corazón, ¿no? A lo que necesitan en su día hoy. Así es, que afinen su comunicación, que vean qué necesitan comunicar, qué necesitan callar, cuándo necesitan comunicar. Si la comunicación es con otras personas, si la comunicación es con maestros espirituales, si la comunicación es con su propio corazón, hay que observar. Esta es toda una invitación a observar nuestros distintos niveles de comunicación con nosotros mismos, con nosotras mismas y con el mundo y los mundos. Así es, así es. Muchas gracias, Marian, y gracias a todos y a todas por su escucha, por sus comentarios, y esperemos que les siga encantando esta saga.